Aportación, y digo nueva porque hay una saga literalmente de informaciones que han ustedes podido investigar. He dicho el titular, he dicho las partes esenciales, José María, pero ¿cómo llegan a esto y qué estamos viendo periodísticamente hablando? Bueno, estamos hablando de una investigación que se inicia en Andorra, ese pequeño principado europeo de 70.000 habitantes, a nada, 2 horas y media de coche de Madrid, en el 2015, cuando las autoridades andorranas cierran un banco, un pequeñito banco llamado la Banca Privada de Andorra, que tenía clientes de toda América y especialmente muchos clientes mexicanos, especialmente políticos del PRI. Joaquín y yo llevamos ya prácticamente 7 años publicando cuentas ocultas que estaban en este banco, de PEPs, de personas políticamente expuestas, en su mayoría gobernadores o políticos muy importantes del PRI. Hemos hecho, en fin, decenas de informaciones que han abierto la portada de nuestro periódico en México durante varios años, y esta última es una especial, por así decirlo, porque aparece un nombre nuevo a la larga saga de políticos que hemos sacado, ¿no? Desde el Mazo hasta Beltrones, hasta la maestra, en fin, la lista es larguísima, ¿no? Aparece Roberto Madrazo en un informe confidencial de la policía donde se dice que Collado, el famoso abogado mexicano en prisión, envió 25 transferencias entre el 2010 y el 2015 a un abogado en Miami para que comprara 3 apartamentos de superlujo en una urbanización de esa ciudad americana, y que esos apartamentos, en realidad, el beneficiario final y efectivo de esos 3 apartamentos lujosos, hablamos de casi 7-8 millones de dólares, es el señor Roberto Madrazo. Ni más ni menos, Roberto Madrazo, que fue gobernador del estado de Tabasco, que fue secretario con el gobierno de Cedillo, que fue candidato a la presidencia de la República, en fin, un personaje de ese calibre, Joaquín Gil. Y bueno, pues estamos viendo que esta información efectivamente se suma a esta larga lista de informaciones que han publicado, pero tiene esta particularidad, digámoslo así, que está revelando información muy puntual respecto a transferencias, respecto a adquisiciones específicas. Y bueno, pues estamos hablando de que en conjunto, a lo largo de estos 7 años, ustedes han podido mostrar que el papel del abogado que hoy está en la cárcel en México, Juan Collado, pues es un abogado que tiene información que se ha reservado, de altísimo voltaje. Uno no se puede ni imaginar lo que podría ocurrir en México si se hace algún tipo de proceso como el que ha ocurrido en otros países para procesar corrupción política en México, lo que significa Juan Collado, que es el eje de esta historia. Sí, efectivamente, Carmen. Como decía José María, hace 7 años arrancamos esta investigación sobre las cuentas ocultas en Andorra, concretamente en la Banca Privada de Andorra, de prominentes figuras de México, y apareció un señor que para entonces para nosotros era totalmente desconocido, el señor Juan Ramón Collado, conocido en México como el letrado del poder por haber defendido pues, a prominentes figuras de vuestro país, como por ejemplo el expresidente Peña Nieto. Y tirando del hilo de toda la causa judicial que se está instruyendo en Andorra desde 2016 sobre este señor, pues descubrimos un informe confidencial de la policía de Andorra hace un par de años que ya apuntaba el presunto papel de prestanombres de testaferro de este señor, de Juan Ramón Collado. Hasta el momento de este señor siempre se decía pues, que había actuado, es decir, que no podía justificar el origen de sus fondos, del dinero que ocultó en Andorra. Estamos hablando de más de 111 millones de dólares que movió entre 2006 y 2015, cuando se intervino el banco y afloraron todos sus secretos. Pero en el último informe que publicamos José María y yo, más allá de, pues de acusaciones gravísimas de prestanombres, de que este señor es el testaferro, el hombre de paja de los políticos mexicanos, ya serán nombres y apellidos. Se habla del señor Roberto Madrazo, expresidente del PRI y exgobernador de Tabasco, una persona importantísima en la arquitectura mexicana del poder, al que el señor Juan Ramón Collado le habría comprado 3 apartamentos de lujo a través de todo el entramado financiero opaco que movió en Andorra hasta 2015, y también, por primera vez, algo menor, pero que no deja de ser interesante, el pago de unas vacaciones de lujo en enero de 2011 al expresidente Carlos Salinas de Gortari. Es verdad que el pago de estas vacaciones es una factura menor, estamos hablando de $2.300, no es mucho dinero, pero bueno, muestra la conexión del señor Juan Ramón Collado con las personas pues, más representativas del poder político y económico de vuestro país. Absolutamente, estamos siguiendo con enorme interés todo esto que han publicado, porque efectivamente a través de, al haber accedido ustedes, como lo hicieron Joaquín Gil, José María Irujo de El País, a este informe confidencial de la policía de Andorra, pues es un universo de información de alto impacto, de asuntos que en México no se han procesado y que de alguna manera nos preguntamos si hay o no algún tipo de colaboración entre las instituciones de Andorra y las instituciones de México a la hora de investigar actos de corrupción o posible corrupción política en México. No sé si tienen idea, Joaquín, José María, si algún tipo de conexión operativa e investigativa hay con estas informaciones entre Andorra y México. No sé si hay ese dato, José María.
La hay, y se puede resumir en que entre México y el Principado de Andorra, ese pequeñito país, ha habido dos etapas de colaboración judicial y fiscal, ¿no? Una desde que se interviene el banco en el 2015 y afloran nombres de políticos muy importantes de México, como también de Venezuela, comisiones de Odebrecht, la constructora brasileña, en fin, mafia china, mafia rusa, y en ese pequeñito banco había un poco de todo. Una colaboración muy estrecha en aquella época en la que la antigua fiscalía, la llamada PGR entonces, lo que hace es engañar a las autoridades de Andorra y inventarse una salida para sacar adelante a los políticos mexicanos que estaban implicados en las investigaciones andorranas, donde habían aflorado cuentas multimillonarias de varios de ellos, y iniciar lo que llamaban NEAP, que eran unas investigaciones preliminares en México sobre el origen del dinero de estas personas, y mandar esos informes a Andorra diciendo que el origen de la fortuna de todas estas personas, desde el Mazo, el actual gobernador, que también descubrimos nosotros hace años, hasta otra larga lista de políticos mexicanos, el origen era legítimo, que no había nada que esconder. Las autoridades andorranas tuvieron la obligación de cerrar y archivar provisionalmente todos esos casos, porque en Europa no se puede condenar por blanqueo de capitales si no se demuestra lo que se llama el delito precedente, es decir, el origen ilícito del dinero que se está investigando. Como la Fiscalía Mexicana emitió informes favorables a todas estas personas diciendo que el origen de su dinero era legal, las autoridades andorranas tuvieron que archivar provisionalmente. Pero en julio del 19, cuando se vuelve a detener a Collado, las autoridades andorranas se sienten burladas, por así decirlo, ya que se le detiene a Collado por blanqueo de capitales. Tienen la sensación de que han sido engañadas por la Fiscalía del anterior gobierno mexicano y reabren la mayoría de estos casos, de estas causas, reiniciando estas investigaciones. Y ahí está, pues, esta nueva investigación sobre Collado, sobre esos 111 millones de dólares de los que hablaba Joaquín, sobre esas 11 tarjetas Visa Oro que manejaba, en fin, y que supuestamente, según la policía, fueron utilizadas por otras personas prominentes de la política mexicana. Hablamos de gastos que publicamos recientemente en el país de casi 1 millón de euros en hoteles, en viajes, en clínicas estéticas, en joyerías por toda Europa, especialmente Madrid, París, Roma, Capri, en fin, muchos países europeos. Y a partir de ahí estamos en una nueva colaboración de la Fiscalía andorrana con la actual Fiscalía mexicana, en la que ya las comisiones rogatorias de Andorra que se están enviando a México están siendo respondidas, por supuesto todas en secreto, y se está avanzando lentamente en alguno de estos casos. Con lo cual podemos avanzar que en el futuro es muy probable que esta colaboración surja efecto y se descubran nuevas cosas. Pues esto que dices es importantísimo, José María Irujo, por supuesto. Joaquín, estamos frente a algo, en algún otro momento tuve oportunidad de conversar con ustedes y nos explicaron, pero vale la pena recordarlo ahora, en qué punto este pequeñito banco, como le dice José María, este banco andorrano tuvo que ponerse a explicar el origen y a colaborar para explicar el origen de las fortunas depositadas en este banco privado, en esta banca privada de Andorra. Hubo una circunstancia específica en los últimos años en donde, frente a las sospechas, digámoslo así, serias sospechas en el mundo financiero de ciertos lugares para albergar fortunas producto de lavado, producto de corrupción, etcétera, hubo un punto de quiebre en donde bancos como la banca privada de Andorra tuvieron que colaborar precisamente para explicar las fortunas depositadas ahí. Ahí es en donde entra la actuación de la Fiscalía Mexicana, que pues se engaña a las autoridades andorranas precisamente al hablar de una licitud que no podía sostenerse. Sería bueno recordar este punto de quiebre, si te parece, Joaquín. Claro, hay un antes y un después de marzo de 2015. En marzo de 2015, la banca privada de Andorra es intervenida en virtud de una comunicación del FinCEN, un organismo estadounidense que depende del Tesoro, que emite una nota que fuerza la intervención del banco porque acusa que este pequeño banco de Andorra, que entonces era un país que estaba blindado por el secreto bancario, un pequeño país de 77.000 habitantes, pues está blanqueando fondos para grupos criminales internacionales. Como decía José María, estamos hablando de Odebrecht, la principal constructora de Latinoamérica implicada en la mayor trama de sobornos de América. Estamos hablando del grupo de exjerarcas chavistas que saqueó 2.000 millones de la principal empresa del país, de Petróleos de Venezuela. Y una vez que se interviene el banco, pues afloran los secretos inconfesables, es decir, afloran quiénes eran los clientes de esta misteriosa entidad. Y ahí es donde empiezan a aparecer personas como el señor Alfredo del Mazo, que nosotros, pues, como periodistas españoles, no sabíamos quién era, pusimos su nombre en Google y descubrimos que era ni más ni menos que el gobernador del Estado de México. Aparece una señora que se llama Silvana Beltrones, que nosotros tampoco sabíamos quién era, resulta que era la hija de uno de los periodistas, de uno de los políticos más influyentes de México, el que fuera hasta 2016 presidente del PRI, el señor Mario Fabio Beltrones, por no decir de la innumerable lista de lo que en la jerga financiera se llaman PEPs, personas expuestas políticamente, es decir, personas que cuando van a un banco, debido a su actividad pública, pues tienen que explicar cuál es el origen del dinero. ¿Qué ocurrió en la banca privada de Andorra? Bueno, pues que presuntamente durante muchísimos años uno iba con un dinero que no podía justificar,
y en teoría pues no le deberían de dejar abrir una cuenta en esta entidad. Sin embargo, a estas personas sí que les dejaban abrir la cuenta, abrieron depósitos que desde un punto de vista lógico no podían haber justificado el origen de estos fondos. Sin embargo, el Departamento de Cumplimiento de Compliance de la BPA, pues en lugar de frustrar la apertura de estas cuentas y de comunicar a las autoridades policiales y judiciales competentes que hay personas que no tenían que abrir cuentas, darles cuenta de esta circunstancia, no solo no lo hicieron, sino que primó el negocio, se abrieron las cuentas. ¿Qué pasa? Como decíamos, Carmen, en marzo de 2015 hay un punto de inflexión porque este banco se interviene y al intervenir pues hay un proceso de cribado, es decir, cuáles de los clientes que tuvo el banco eran clientes legítimos, personas que abrieron sus depósitos en este banco para depositar fondos, para abrir cuentas de valores, pues para hacer cualquier actividad financiera que se hace en un banco normal, y cuáles eran ilegítimos, es decir, cuáles de estos clientes no podían justificar el origen de sus fondos. Y ahí es cuando hay, como digo, un proceso de cribado y muchos de estos clientes se judicializan, es decir, ante la eventualidad de que estos clientes sean ilícitos, lo que hacen las autoridades de Andorra es abrir causas judiciales. Una de estas causas es la que afecta a Juan Ramón Collado, que está siendo investigado desde 2016 en Andorra, y como decía José María, pues en unas pesquisas que han sufrido dos partes. Una primera, donde todo eran zancadillas, porque las autoridades de México, la entonces PGR, durante la etapa de Enrique Peña Nieto, en lugar de ayudar, lo que hacía era obstaculizar e intentar cortocircuitar la investigación de Andorra, aduciendo que este señor pues podía justificar el origen de sus fondos, porque era un abogado muy importante de México que tenía un bufet con muchísimos trabajadores y muy exitoso, y que su padre habría creado una cadena de tiendas de empeño que se llamaba Prenda Oro, y por tanto la fortuna de más de 111 millones de dólares que movió este señor en Andorra entre 2006 y 2015 pues estaba totalmente justificada. Y por otra parte, las autoridades de Andorra, en concreto la Fiscalía y la Policía, que decían que de eso nada, ¿no? Es decir, que el sistema que utilizó Collado para enviar el dinero a Andorra era totalmente irregular, porque utilizó las casas de empeño, ¿no? Las casas de cambio, perdón, no recordaba el nombre, que eran un sistema donde uno puede llevar un maletín, no le dan ningún tipo de justificación y ese dinero automáticamente se envía a la banca privada de Andorra. De ahí, a través de un traspaso interno, que es un sistema que no deja huella, se le hacía un traspaso al señor Juan Ramón Collado, y por este procedimiento pues consiguió aglutinar más de 111 millones de dólares, ¿no? En un sistema totalmente opaco. Las autoridades, como decía José María, de Andorra, cuando detienen a Juan Ramón Collado en julio de 2019, dicen que esto es un escándalo, y deciden pues mantener toda la imputación y todas las pesquisas contra este señor todavía con más fuerza, ya con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ni más ni menos.